bienvenidos a la presentación que vamos a tener el día de hoy, principalmente de los ionizadores. Somos Omnimóvil, somos los distribuidores de la marca National Flooring Equipment para toda Latinoamérica. Son equipos para la preparación de superficies y bueno, vamos a estar el día de hoy a las 10 de la mañana, como es tiempo en este momento, presentando el ionizador. Sin embargo, el día de hoy mismo a las 4 de la tarde seguiremos con lo que son las removedoras de piso o de superficies. El día de mañana, 10 de la mañana, veremos las desbastadoras y después a las 4 de la tarde las granalladoras. Se encuentra conmigo Javier Rodríguez, quien es especialista en esta parte de ionizadores. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Roberto. Buenos días. Aquí está Roberto Flores, que nos ha hecho la presentación y que es el director general de Pisomóvil. Y pues con mucho gusto vamos a platicar de qué son los ionizadores y cuál es la razón de ser por lo que se vuelve algo, una tecnología importantísima, aunque no es nueva, pero su uso no se ha extendido. Así es, Javier. Yo recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve en la escuela, en la primaria, fue hacer un dibujo sobre las problemáticas que pegaban hace pues, casi 50 años, ¿no? Y una de ellas era la problemática de la contaminación. Y pues muy relacionado va los ionizadores, ¿no? Si nos platicas un poquito, Javier, ¿cuáles son nuestras preocupaciones hoy en día? Pues las preocupaciones fundamentalmente tienen que ver con la limpieza del aire. Hubo años que en México una preocupación muy importante era la limpieza del agua y se trabajó muchísimo sobre ese punto. Todavía queda mucho por hacer, pero desde hace algunos años, cuando empezaron todos los controles en las ciudades con el no circula y demás, pues la preocupación era fundamentalmente la contaminación físico-química. Y esta contaminación físico-química de la atmósfera, pues llega también a afectar la salud de las personas en ciertos tipos de trabajos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cemento, y eso se relaciona mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se desbasta, cuando se remueven los pisos, se levanta muchísimo polvo. Y sobre ello, pues tú tienes toda la experiencia vivida de Pisomóvil. Sí, y efectivamente, como sabemos, el estar granallando o el estar desbastando las superficies de concreto, se levanta ese polvo, esas partículas. Nosotros contamos con recolectores de polvo, mas sin embargo sabemos que hay partículas que aún así quedan suspendidas en el aire y esas partículas son cancerígenas, ¿no? Así es, sí. Y si las personas, por ejemplo, que trabajan en obra, respiran el polvo de todo lo que tiene que ver con el cemento y sus derivados en la industria de la construcción, como por ejemplo pueden ser diversos tipos de pisos, los mosaicos y demás, basta que alguna partícula llegue a los pulmones y hay el riesgo de cáncer, y un riesgo muy alto. En la industria, por ejemplo, que tiene que ver con el algodón, con el cáñamo, pues también ahí hay un riesgo de respirar esos polvos. Por ejemplo, donde se fabrican cobijas, si no hay un control sistémico de sus procesos de producción y control del aire, es riesgosísimo para los pulmones porque producen inflamación en los pulmones. Y en términos de negocios sabemos, por ejemplo, que todos los que producen partes electrónicas, también sabemos que se extiende la vida de estos productos, de estas tarjetas, en la medida que son producidas sin presencia de contaminantes o de partículas, ¿no? Sí, porque las partículas, estas pequeñísimas que son microscópicas, que no percibimos con la vista, adhieren a los componentes y bajan la efectividad de estos componentes y bajan su periodo de vida útil. Entonces, como vemos, tenemos afectaciones tanto en salud como en procesos de negocios. Así es, así es. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con
Algo que no está en nuestras manos es el tráfico aéreo, pero bueno. Sí, pasa un helicóptero y pues ya no se escucha nada y hay que esperar, ¿no? Entonces, ahora tenemos otras enfermedades también causadas por partículas, polvos, que causan una hipersensibilidad en los pulmones y entonces pueden aparecer padecimientos como el asma, por ejemplo. Y el asma, pues, es una enfermedad sumamente que puede llegar a ser muy peligrosa. Y todas estas partículas que van a los pulmones, por ejemplo, la enfermedad de los mineros, de las minas de carbón, que produce el pulmón negro. Y esas partículas de carbón que llegan a los pulmones, producen heridas en los pulmones que al cicatrizar causan una rigidez en el pulmón y ya no tiene la capacidad de respirar normalmente con el fuelle que es el pulmón al respirar, al inspirar y al expirar. Entonces, todas estas enfermedades que causan inflamaciones y heridas en los pulmones por las partículas que se respiran, que pueden ser el amianto, por ejemplo, todos los derivados de asbesto causan este tipo de enfermedades, los derivados del cemento causan este tipo de enfermedades y los polvos que se causan por los textiles. Igualmente, entonces, aquí hay una derivación porque toda enfermedad de la industria causa ausentismo o causa presentismo. La gente está, pero no produce lo que debería de producir. Entonces, se está afectando directamente la productividad. Oye, Javier, digo, esto es un tema de contaminación, pero en el tema de contaminación hospitalaria, por ejemplo, que hemos estado con algunos hospitales en el sector salud, ¿cuáles son las problemáticas que se enfrentan? Porque uno entra al hospital y dice, oye, vengo por una fractura y resulta ser que estoy afectado por otra enfermedad. Sí, por ejemplo, ahora en el periodo de COVID, resulta que las enfermedades nosocomiales, es decir, las enfermedades que se adquieren dentro del hospital, yo conocí personas, y digo conocí porque fallecieron, una persona en particular entró al hospital por un accidente y fracturas. Y no era cualquier hospital, no digo el nombre porque no es debido, entró a este hospital, parte del hospital era hospital COVID, se contagió de COVID y falleció en el hospital. Y así como esto, las enfermedades nosocomiales donde muchísimas personas, el otro día comentando con un amigo médico, director de un hospital en Puebla, me decía, mira, el virus del COVID no mata, pone al piso tu sistema inmune, igual que el VIH. Lo que te mata es cualquier bacteria del hospital, por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae. Esa es mortal, es terrible, o cualquier otra de estas terribles bacterias hospitalarias te pueden matar. Y ahorita el COVID, pues si respiras aire donde hay el virus del COVID, donde está, pues te vas a contagiar si tienes un sistema inmune muy bajo. En Italia, como a los 5 meses de la pandemia del año pasado, la Universidad de Turín hizo un estudio donde el 80% de las personas de la muestra que tomaron habían fallecido por deficiencia de vitamina D3. Entonces, a partir de ahí se empezó a recetar muchísimo la vitamina D3, porque es la que fortalece tu sistema inmune al fortalecer tus huesos y por ende tus células B, que viene este nombre de células B de bones, de huesos, ¿no? Entonces, hay muchísimas causas por las que las personas fallecen, son causas sistémicas, pero cuando una bacteria de estas terribles encuentra tu sistema inmune debilitado, pues puede ser que te cause un paro respiratorio y el paro respiratorio te causa un infarto. Pero la causa fue el COVID que te debilitó, la infección bacteriana, paro respiratorio por la afección a los pulmones y consecuencia infarto. Oye, Javier, ¿y estas bacterias, estos virus, efectivamente sabemos, hay estudios de que hoy en día
El virus se transmite por el material particulado, ¿no? Las PM10, las PM2.5. De hecho, hay estudios donde se dice que los países con mayor contaminación son más propensos a que se propaguen más rápido el virus, ¿no? ¿Qué es eso de las partículas 2.5 o 10? Bueno, significan las PM partículas contaminantes. Y el tamaño 2.5 son micrones o 10 micras. Entonces son partículas que no vemos porque son partículas de dimensiones subatómicas. Y no las vemos, no las percibimos, pero viajan en los aerosoles de la atmósfera. Hay un estudio de el Instituto Karolinska de Estocolmo, donde se estudió el sometimiento, digamos, a los ionizadores, cómo se transmitía la enfermedad de la enfermedad que provocó la pandemia del 2008. Entonces, la influenza, exactamente. Y cómo la influenza se transmitía por el aire, y se pusieron unos cochinitos en el laboratorio. Los 4 cochinitos que estuvieron con iones no murieron, los que estuvieron sin ionizadores con iones negativos fallecieron. Entonces, el resultado de este estudio de cómo se inactiva la capacidad del virus para transmitir la enfermedad, la influenza justamente, puede ser el uso de ionizadores un preventivo para no contagiarse en espacios cerrados. Y por otro lado, poder inactivar no solamente el virus de la influenza, sino el rotavirus también. Y estos virus que se transmiten por el aire, y de ahí se descubrió que los virus al transmitirse por el aire te pueden afectar la salud. ¿Por qué usamos el tapabocas? Bueno, porque en la boca tenemos cantidad de bacterias y de virus también, porque viven en nuestro cuerpo, y cuando una parte de nuestra probiota sale de equilibrio, pues es cuando nos enfermamos. Entonces, ellos, los del Instituto Karolinska, descubrieron que los virus se transmiten por los estornudos, la tos, el vómito de las personas, y entonces viajan por los aerosoles, y eso se vuelve peligrosísimo. Los tapabocas no nos protegen en el sentido de que protegemos a los demás. ¿Por qué? Porque se atoran en la tapabocas, pero lo que inspiramos pues puede llegar a los pulmones, y si nuestro sistema inmune está muy debilitado, es altamente probable que contraigamos, por ejemplo, el COVID. Entonces, justamente, ya que hablamos de la contaminación, de esta transmisión de enfermedades o de virus, bacterias a través de los aerosoles, viene la presentación del ionizador. Exactamente. ¿Cómo lograr tener un aire sano o menos contaminado en lugares, en espacios cerrados? Sí, vivimos un ejemplo tú y yo cuando fuimos a hacer una demo a un despacho de abogados. Ellos eran 8 más tú y yo. Prendimos el ionizador, el TENTOP, que mide el tipo de partículas que hay, las 2.5 y las 10, y tuvimos el ionizador encendido en el high como más de media hora. Y la sensación de ellos, y que comentaron, fue, se siente muy a gusto, como si estuviéramos en un bosque cerca de la brisa del mar, que es como se producen naturalmente los iones. A través de los bosques, cuando se mueven los árboles, producen iones negativos. Cuando hay rayos, tormentas, se producen iones negativos. Y los iones negativos, en general, y esto valga el comentario, haciendo un paréntesis sobre la experiencia, fueron descubiertos por un físico alemán, Philipp von Lennart, y él descubrió que las gotas de agua, cuando se parten, la parte más fina,
que se convierten que viaja en aerosoles, nos produce iones negativos y una sensación de bienestar. Por eso cuando nos duchamos, no solamente nos duchamos con agua, sino también con iones negativos, y por eso la sensación de bienestar. Y cuando no nos bañamos en la mañana, como que anda uno medio de malas. ¿Por qué? Pues no te echaste tu baño de iones negativos que activa la serotonina en tu cerebro. Entonces, justamente esto tiene que ver con los aniones, cationes. Exactamente. Toda esa parte de física que estudiamos en la secundaria preparatoria. Sí. Cuando un átomo está en equilibrio, pues tiene el mismo número de protones y de neutrones, y los neutrones ahí están, y los electrones que tienen carga negativa, los protones positiva, pero son el mismo número, la partícula o el átomo está estable. Si pierde electrones, entonces el átomo se vuelve, o la partícula, de carga positiva. Si gana electrones, entonces se vuelve de carga negativa, porque tiene más electrones que son de carga negativa. Entonces, cuando en la naturaleza se producen rayos que nos llegan energía del cosmos, o la misma que produce la Tierra, se están produciendo iones negativos. Estos iones negativos pueden eliminar las partículas de carga positiva, porque las precipitan al piso, que es lo que hace este aparato maravilloso. Entonces, si estoy entendiendo, que obviamente pues sí tengo el conocimiento de lo que hace esto, pero esto que estás comentando es, este equipo lanza iones positivos, negativos, sobrecarga las partículas suspendidas en el aire, las baja a la superficie, y eso hace que mejore la calidad del aire de lo que estamos respirando. Así es, que fue lo que nos ocurrió en el despacho de los abogados. Después tú dijiste, vamos a apagar el aparato. Apagamos el ionizador. ¿Y qué ocurrió? A los 5 minutos, oigan, préndanlo. Se siente ya el aire muy cargado. La experiencia con el ionizador al respirar fue sensacional. Entonces, esta demostración nos hizo ver que el ionizador reproduce en espacios interiores lo mismo que la naturaleza, y prácticamente la misma cantidad de iones positivos y negativos que existen en la naturaleza cuando la atmósfera es sana, por ejemplo, después de una tormenta en un bosque, cuando hay vientos, cuando uno está al borde del mar o junto a una cascada, hay esta sensación, ¡ay, qué rico!, ¿no? Y sabemos que en las ciudades contaminadas, pues hay muchos iones positivos, porque la contaminación elimina los negativos. Oye, Javier, y respecto, sabemos que es algo intangible, ¿no? Ahorita nosotros, cabe mencionar que pues estamos gente de Perú, Argentina, Colombia, Costa Rica, y vale hacer mención que si tienen cualquier pregunta, por favor la hagan en el chat. Nos van a transmitir la pregunta y hacemos respuesta a sus dudas, ¿no? Sobre los estudios que hay hoy en día, ¿qué nos puedes comentar con respecto a los ionizadores y a la parte de iones, la limpieza del agua, por ejemplo? Nosotros hicimos algunos estudios que ahorita vas a mencionar, en particular con el doctor Oscar Peralta en la UNAM, sí, que es la universidad más grande que hay en México. No sé si nos puedes mencionar. Sí, con el doctor Oscar Peralta hicimos un estudio del ionizador para saber cuál era la reacción en un ambiente contaminado, en un espacio de 27 metros cúbicos. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, como los laboratorios de la UNAM están cerrados, él hizo este estudio con metodología científica en su casa. Entonces, para contaminar su casa, prendió 2 cigarros, que le causa casi que lo corra a su mujer, que no es fumadora, y entonces contaminó la casa. Pero él pudo comprobar que de las partículas PM2.5, que había una, podríamos decir, cantidad de 650 por centímetro cúbico, a los 20 minutos el ionizador redujo más de 300 PMs. Y en las partículas 2.5, y fue mucho más efectivo en las partículas 10 PMs. ¿Por qué? Porque había 700 y redujo 350. Y después de 20 minutos, por minuto se reducían en 200 y en 300.
de manera que se pudo comprobar que el ionizador cumplía lo que nosotros ofrecemos, que es la precipitación de partículas al piso. De manera que esto es comprobable a través del top 10. ¿Cuántas partículas hay ahorita en el tiempo en que está encendido el ionizador? ¿Cuántas han sido precipitadas al piso? Esto solo se puede medir con los aparatos electrónicos, como también podemos medir ahora la reducción de bacterias que hay en el ambiente con el aparato que se llama muestreador de partículas vivas. Y el muestrador de partículas vivas pues nos da cuál es la densidad o el porcentaje de bacterias y cuáles hay en el aire antes de encender el ionizador, después de encendido el ionizador, cuál es el porcentaje que puede haber de bacterias. Como las bacterias son precipitadas igualmente al piso, porque al adherir a iones positivos y negativos, según la carga de la bacteria y del virus, se precipitan al piso por el efecto de aglomeración, se pegan, y esta aglomeración produce un sobrepeso. Al precipitarse al piso quedan en el piso, y hay estudios muy interesantes. Este es particularmente interesante de la Universidad de Ulsan en Corea, del doctor Suyok. Él y su equipo investigaron qué es lo que causaba el ionizador y descubrieron que efectivamente se precipitan al piso los virus y bacterias, y al precipitarse al piso caen millones de iones positivos y negativos sobre las bacterias. Los iones producen estrés oxidativo en los intersticios celulares y una sobrecarga de oxidación que se llama el efecto Ross. Y esto hace que la bacteria, literalmente, como afecta a su ADN, mueran las bacterias, y consecuentemente los virus que van adheridos a las bacterias o que cayeron al mismo tiempo que las bacterias quedan imposibilitados de transmitir su ADN o su ARN. Yo le preguntaba a un amigo químico, oye, los virus, ¿cómo lo transmiten? Me dice, te voy a dar una metáfora. El virus es como un robot, y haz de cuenta que trae pegado aquí algo y ¡pum!, se lo pega a la bacteria y ya transmitió el contagio. Dice, eso es metafórico, para que se pueda comprender. Entonces, cuando un virus queda inhabilitado para transmitir su ARN, su ADN, ya no puede contagiar. Y al morir la bacteria, pues ya no puede contagiar a nadie. Es absolutamente sorprendente esto, porque las bacterias de los seres vivos son los que tienen mayor resistencia a las adversidades. Y entonces en ambientes muy adversos pueden sobrevivir y reactivarse cuando encuentran el ambiente favorable nuevamente, que es cierta temperatura y un ambiente de proteínas con muy baja acidez. Pero sabemos ahora que los ionizadores producen estrés oxidativo sobre las bacterias, y por el efecto Ross y la disminución de las aconitas en la célula, ya no tiene la capacidad de resistir. Oye, y efectivamente hoy en día, digo, a todos nos ha pegado el COVID, el SARS-2, y este equipo no fue diseñado para eso en particular, ¿no? Como mencionabas, nosotros desbastamos, y lo que queríamos era que nuestros operadores y los operadores de nuestros clientes pues no respiraran esas partículas. Mas, sin embargo, vemos muchos otros beneficios, como por ejemplo la norma 35 en México, ¿no? ¿Cómo mejora las condiciones en la calidad de los trabajadores? Sí, la norma 035 surgió por la influencia europea principalmente. En Europa se creó un modelo en Suecia desde pues el inicio de este siglo para limitar los efectos del estrés laboral y afectar menos a las personas para mantener una alta productividad. En México se tomó el modelo que se tiene en Europa, que se basa en el modelo sueco, y en México se tomó el modelo español, transmitido fundamentalmente por la Universidad de Cataluña. Entonces, en este modelo que se establece
según el número de empleados que tienen las empresas, de 1 a 15, de 16 a 50 y de más de 50. Y se hacen encuestas para saber cuál es la situación que están viviendo las personas. Sabemos que el estrés es un proceso casi inconsciente, porque lo único que percibes es que tienes problemas de dolores de cabeza, que tienes problemas de insomnio, que te empiezan a dar gripas con frecuencia, que te sientes cansado, y todas estas consecuencias del estrés laboral pues, se atribuyen a otras causas, pero no al estrés laboral. Ahora sabemos, por los estudios realizados sobre todo en el Reino Unido, desde los años 70, por el Dr. Hopkins, él descubrió que los iones negativos tenían un efecto muy importante sobre la salud y reducían estos efectos. Los estudios de él fueron retomados en los 90 nuevamente en el Reino Unido y se investigó principalmente en el Hospital General de Leeds y en la Universidad de Leeds, en empresas de procesos de datos, qué pasaba con el estrés laboral y la presión laboral. Y entonces ellos pudieron constatar estadísticamente durante varios años, con una muestra de 1,600 personas, que había una reducción de aproximadamente en todos los casos, entre 50 y 70%, y lo mínimo de reducciones fueron 38% de dolores de cabeza, de problemas de insomnio, de contagios y de rotación de personal en los primeros 12 meses. Las personas al entrar a una empresa en los primeros 3 meses, a los 3 meses llega la desilusión. Sí, no era lo que yo pensé ni era lo que me dijeron. Y entonces la gente se desilusiona y baja su productividad a los 3 meses. Por eso hay que hacer entrevistas de ajuste a los 3 meses, para volver a subir el ánimo y hablar de lo que a la persona no le gustó y cómo arreglarlo. Con simplemente los ionizadores, estos problemas de rotación en los primeros 12 meses se redujeron 30%. Se redujo el ausentismo y se redujo en más de 30%, alrededor de 35%, las renuncias por enfermedad o el abandono del empleo por enfermedad. Y hubo un incremento de productividad entre 5 y 15%. ¿Por qué? Pues porque las personas respiran aire sano, se disminuyen todos los efectos del estrés laboral y son más productivos, entonces hay menos conflicto con el jefe. Sí, ahorita que estás mencionando esto, estuvimos con otro cliente justamente presentando el ionizador y nos decía que a raíz de la pandemia ellos se dedican a vender productos químicos a granel. Y nos decía que a raíz de la pandemia todo su personal tenía que usar el tapabocas, careta, y que esa escuela donde ellos le llamaban escuela porque todo el tiempo tenían gripas, se transmitían la enfermedad de uno a otro, se acabó justamente por el uso de tapabocas y careta. Y poniendo el ionizador todavía mejoró porque efectivamente pues, los productos químicos que venden emiten gases, estos gases se van dispersando o se van precipitando más bien a la superficie con el uso de los ionizadores, ¿no? Pero sí, efectivamente, como mencionas, aumenta la productividad del personal derivado de tener buenas condiciones de trabajo que son proporcionadas derivado de tener una buena oxigenación, ¿no? Sí, por ejemplo, las personas que trabajan en playa, cuando yo tuve la experiencia de vivir en Cabo San Lucas y tenía muchísimo trabajo y muchísimas presiones, pero mi oficina, el mar estaba allá abajo y yo veía pasar a las ballenas, ¿no? Entonces te sientes maravillosamente bien. Es como trabajar en vacaciones, literalmente. Bueno, lo tuyo fue visual y también fue... sí, por la atmósfera, la calidad de aire. La calidad del aire es maravillosa al borde del mar. Entonces, se sufre menos del estrés laboral. ¿Por qué? Porque el aire es sano. Okay. Y este reproduce el aire sano de la naturaleza. Y ya en particular, hablando del ionizador, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es la parte técnica del ionizador? El ionizador recibe corriente de 110 o 220. Esta corriente, el transformador la transforma en 4,000 volts y crea un campo magnético, electrónico o electrificado,
y entonces atrapa las partículas del aire circundante, pasan por las barras ionizantes que separan iones positivos y negativos. Unas producen iones positivos, otras iones negativos, y las mandan a la atmósfera de este lugar. Tenemos el ionizador 1K que cubre un área de 100 metros cuadrados y el 4K que cubre 400 metros cuadrados. Estos ionizadores, por ejemplo, como vi en las fotos de Volvo, que los tiene en su planta y en sus oficinas, ellos pusieron los ionizadores más o menos a 2,20 metros. Indagando qué pasa, bueno, lo que pasa es que empiezan a producir nubes de iones y entonces los iones se comportan como una lluvia de iones y precipitan al aire desde arriba, desde digamos 220 o un poco más, las partículas que hay en el ambiente y van al piso, y entonces todo el mundo está respirando iones negativos particularmente, que te hacen sentir muy bien, que activan tu producción de serotonina, y la serotonina nos hace ver el mundo de manera más positiva, nos permite sentirnos mejor y poder manejar mejor las presiones normales de la vida y no ver todo con una visión oscura, negativa, terrible, sino verlo como posibilidades y ver la vida como un teclado de piano. Las teclas blancas son lo mejor que te ocurre y las teclas negras son el reto. Pero tu vida se puede volver un concierto maravilloso porque sabes cómo resolver y enfrentar tus retos y cómo salir adelante sin que eso te doble, sin que tus retos te tumben, porque tienes muchas experiencias de vida positivas y las sabes aprovechar. ¿Por qué? Porque tu cerebro está funcionando muy bien con su serotonina normal y eso te produce optimismo y se activa la serotonina y se activan las endorfinas y entonces te vuelves más productivo. Oye, justamente con esto que mencionas de las distintas opciones que tenemos para vivir bien, hoy en día con la pandemia hablan de otros métodos para sanitización, Sí. tanto de superficies como del aire. En particular, ozono, por ejemplo, las luces ultravioleta. ¿Cómo compara esto con el ionizador? Bueno, sabemos que el ozono tiene una capacidad virucida y bactericida, pero en cierto rango de proporción de ozono en la atmósfera es peligroso para la salud. De hecho, cuando zonifican un quirófano, pues todo el mundo tiene que salir. O un área hospitalaria, todo el mundo tiene que salir por la cantidad de ozono que se proyecta al ambiente. Porque es dañino porque es dañino para la salud. Si se mantienen sus niveles adecuados, pues es muy positivo, ¿no? Para la salud. Pero tiene un olor. Y después de un rato, pues, sientes una cosa rara, ¿no? Como molesto. Pero no precipita partículas. Las luces ultravioleta sí también te tienes que salir. ¿Por qué? Pues porque te dañan los ojos. Pero no sí tienen un poder bactericida y virucida, pero no precipitan partículas al piso. Y esa es la ventaja que tiene el ionizador, realmente limpiar el aire. Y lo puedes estar utilizando todo el tiempo, 24/24. Sí, puede usarse, por ejemplo, en oficinas, vamos a suponer, de proceso de datos. Cuando volvamos todos a las oficinas, porque vamos a volver, porque uno no puede vivir aislado, necesita socializar. Somos animales sociables y por lo menos yo calculo entre 30 a 60% volverán a las oficinas en forma rotatoria. Bueno, habrá personas trabajando 3 turnos probablemente, como los hay, sobre todo en proceso de datos. Los ionizadores pueden trabajar 24 horas y su periodo de vida útil es de 2 años y medio. Si trabajan la mitad del tiempo, pues su periodo de vida se prolonga naturalmente. ¿Cuáles son las partes que hay que cambiar en el ionizador? Bueno, los filtros. Los filtros... que el filtro no hace ninguna
función en la ionización, sino No. es para que efectivamente, como los equipos para los que fue diseñado fueron productos desbastado, granallado, pues sale mucho polvo y el polvo es que no entra al motor, ¿no? Así es, así es. O sea, no tiene que ver el filtro con la ionización, Así sino es. con la limpieza únicamente, que no entre polvo al motor, ¿no? Digamos, es protección del equipo. Así es. Estos filtros hay que aspirarlos. No se barren, ni se sopletean, ni nada, porque se dañan. ¿Cuándo hay que cambiar un filtro? Pues cuando se ve delgado y gastado. Así de sencillo. Y esto es supervisión de vista. Como en muchas cosas se hace supervisión de vista. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Las barras ionizantes una vez al año. Y el ventilador, pues más o menos dura 3 años. Entonces, de bajo costo del mantenimiento. Es de muy bajo costo el mantenimiento. Y bueno, pues esto se provee cuando se requieren los filtros, pues nosotros los proveemos. Cuando se requieren barras ionizantes, lo mismo. O cambio del ventilador, pues igualmente lo mismo, ¿no? Muy sencillo, sí. Es muy sencillo. Es un aparato muy mecánico, lo cual reduce costos y mantenimiento, porque todo lo electrónico es mucho más caro. Así es. Bueno, no sé, antes de continuar, si hay alguna pregunta, no hay nada. No los queremos cansar, no queremos extendernos mucho en tiempo. Nada más para concluir, Javier, si nos puedes mencionar muy en concreto ya cuáles son los beneficios efectivamente de utilizar el ionizador. El primero, precipitar al piso las partículas, lo que nos da un aire sano. Ese aire sano nos hace sentir muy bien porque se activa la serotonina en el cerebro. A las personas que nos da una capacidad física, mental, emocional para reaccionar ante las situaciones de la vida y poder ser más productivos sin afectar nuestra salud porque no estamos respirando virus y bacterias. Entonces el aire puro nos da mucha salud. Los iones positivos están más presentes en los ambientes contaminados. Sin embargo, también tienen un efecto bactericida, como lo prueba el estudio que se hizo el año pasado en Innovative Bioanalysis, un laboratorio de California, donde ellos probaron que después de media hora en una superficie rígida, el COVID estaba inactivado al 99.4. Y este fue un estudio de laboratorio. Entonces, tiene capacidad para inactivar el COVID, los iones negativos. Y los iones positivos también. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, la lluvia de iones positivos y negativos matan a las bacterias por el estrés oxidativo y el virus queda inactivado en media hora. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta sobre el ionizador en particular. Si no, lo esperamos hoy a las 4 de la tarde para hacer la presentación de las removedoras de piso. Esa la va a realizar Alfredo Flores, que es mi hermano. Uno no los escoge, pero bueno, aquí estamos presentes, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Y cualquier duda pueden hacernos llegar un correo a alfredo@omobile.com.mx, a su servidor roberto@omobile.com.mx o en la página de internet www.pisomobile.com. O a mi correo javierconx@omobile.com.mx. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. A sus órdenes. Gracias y que tengan todos muy buen día y mucha salud.